Por supuesto, vamos a darle la bienvenida al licenciado Ángel Tipantuña. Licenciado, un gusto tenerlo. Buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Jaime de la Cruz, nuestro director, inicia esta entrevista. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Expresar el cordial saludo a ustedes como medio de comunicación, a todo su equipo de comunicación, por su intermedio, a toda la población ecuatoriana quienes escuchan este importante programa y en ese marco, como no, yo he estado pendiente lo que sucede con ustedes y así también desde la Sierra Central del país, solidarizar con ustedes y brindar todo el apoyo necesario que en el eventual escenario viniere esta amenaza de demanda. Así es que toda nuestra solidaridad y rechazamos esa actitud cobarde y además estos asambleístas, sucios negociantes de la política, vendidos a la ultraderecha de este país por encima de las necesidades de la población ecuatoriana, no tienen ninguna calidad moral para venir a amedrentarnos. Así que toda nuestra solidaridad y apoyo con ustedes como un medio alternativo. Gracias, Ángel. Antes de entrar al tema que habíamos convocado a esta entrevista, ¿cómo leer todo lo que está pasando dentro de esa asamblea? Asambleístas que se están cambiando de camisetas a última hora cuando ya el juicio político va a la recta final y vemos a un partido social cristiano que sale a denunciar todo el reparto que hay dentro del Estado para los asambleístas que se cambian de camiseta. Bueno, cuando se dice lo contrario de lo que ocurre en la Asamblea Nacional en favor del juicio político, nos tachan que todos son correístas. Absolutamente todos quienes están a favor del juicio político en contra del presidente tachan de correístas. Pero mire, en estos días o el día de ayer fue público en donde la militancia del Partido Social Cristiano hace unas semejantes denuncias públicamente. Y en ese marco no es nuestra palabra, es la palabra de militantes del Partido Social Cristiano y otros partidos que fueron quienes llevaron al presidente Guillermo Lasso al poder, son los que dicen que extrañamente, o sea, no han cambiado su posición política. Algunos asambleístas, por casualidad, habrían cambiado por asegurar grandes cargos públicos, por asegurar harto billete, harta plata, ashka kushki. Entonces, de esa manera habrían cambiado asambleístas que firmaron el informe donde firmaron 104 asambleístas que estuvieron de acuerdo con ese informe donde se sustentaba absolutamente todas las pruebas de cargo y de descargo. Entonces, posteriormente se cambian de posición, entonces ya dicen que no hay pruebas, entonces ¿para qué firmaron? Entonces este cambio de posición de algunos asambleístas no sería gratis, sería a cambio de semejantes cargos públicos y por harto billete, y eso no nos extrañamos lamentablemente por este tipo de asambleístas que no tienen ningún horizonte político, no tienen ninguna formación política, que no saben de dónde vienen, a dónde van, lo único que saben es llenar sus bolsillos. Lamentablemente, ¿qué podemos decir de este tipo de gente? Ángel, ¿y cómo interpretar lo que está pasando dentro de Pachacutic, dentro del gremio de la CONAIE, donde ya se ven fisuras y se ven fricciones de pensamientos? Usted ha dicho hace un momento que el Kushki es lo que está mandando, pero algo está pasando ahí aparte del tema dinero, de compra de conciencias. ¿Será que Pachacutic está soñando con llegar a un poder mayor negociando con el actual gobierno? Bueno, yo debo puntualizar algunas cosas con el debido respeto a la organización política Pachacuti y a la organización La CONAI como tal, con todo el debido respeto del mundo, como yo siempre suelo decirlo. Pero también decir con total frontalidad a algunos asambleístas de Pachacuti vendidos a este gobierno. Y esta ha sido la tónica, eso ha sido la práctica política de algunos de ellos y de algunos pseudo dirigentes quienes han manejado a su antojo tanto a la CONAI y a Pachacuti. En este momento es un momento crucial de la historia, digamos, en el movimiento Pachacuti particularmente. Hay una disputa donde sectores más progresistas, más de izquierda, están luchando para llegar a la conducción de Pachacuti y poner en el horizonte político, en función del camino que es el proyecto político de la CONAI Pachacuti, que significa la construcción del Estado plurinacional y un Estado plurinacional, digamos. Y en ese marco, pero lamentablemente también hay una disputa ¿contra quién? Contra grupos que siempre han negociado, siempre han sido sucios negociantes de la política y con la ultraderecha. Entonces, ahora, en este momento, es visible esa disputa de una
unas posiciones políticas diferentes, repito, unos sectores más progresistas, más de izquierda, que quieren encaminar en el camino del proyecto político de la CONAIE Pachacuti, y otros, en cambio, que no están de acuerdo con ese proyecto político, que es preferible para ellos mantener en ese negocio sucio de la política desde la Asamblea, desde la dirigencia nacional. Entonces, hay una disputa, esperemos que por el bien del movimiento, tanto la CONAIE, por el bien de Pachacuti, ojalá se resuelva, que se respeten las elecciones llevados a cabo en Puyo, donde Guillermo Churuchumbi habría ganado ser el nuevo coordinador, pero hoy mismo cómo se lo boicotean. Es decir, entonces, que el eslogan que ha llevado al sector indígena a liderar políticamente y llegar hasta donde ha llegado, el Amashua, no robar, Amayuya, no mentir, Amaquilla, no ser ocioso, pasó a ser simplemente un eslogan. Lamentablemente, para una cierta cúpula dirigencial y para ciertos asambleístas en este momento que es visible, se han perdido todo ese horizonte político, todo ese principio. Pero también en las raíces del movimiento indígena, en miles, cientos de miles de dirigentes, todavía existe, y estoy seguro que se lo va a fortalecer. En ese marco, por supuesto que esta gente, los que estoy señalando, han perdido todo horizonte político. Por eso es que el principio de Amayuya, Amashua, Amaquilla ahora se ha convertido: si roben bien, agarren bien, lleven todo lo que puedan. Y dicen, no, pues ahora es legal, es legítimo, si eres alcalde, llevar de cada obra el 15, 20, 30% a su bolsillo, imagínense. Y otro, abiertamente: si a mí me vas a dar cargo público, a mí no me vas a dar puesto de pasacafé, a mí me das un ministerio completo. Entonces, eso es lo que dicen lamentablemente, Pero, abiertamente. Entonces, eso significa que han perdido todo horizonte político, pero también hay gente buena, en este caso, quienes están identificados con Leonidas Issa, por ejemplo. Pero a ver, pero Pachacutic mismo dentro de Pachacutic se ha pedido la separación de estos malos elementos y no se da paso a eso. Y más bien ahora hay una disputa interna entre quién debe coordinar y quién no debe coordinar, porque de esa manera pues van a conseguir una mayor fuerza, dicen. Sin embargo, veo que existe una división y de esa división se está aprovechando este gobierno a tal nivel de que ahora hay un famoso decreto en el cual ya está dirigido precisamente para estas divisiones, que en el caso de que se llegara a salvar el señor Lasso de este juicio, cuidado, van a salir a las calles los indígenas, porque podrían ser acusados de terroristas. En efecto, como le acabo de señalar, hay una disputa interna en el movimiento indígena en Pachacutic en este momento. Unos que son más progresistas de izquierda, que luchan por los más caros intereses de la gran mayoría de la población ecuatoriana. En este caso, encabezado por Leonidas Issa, por ejemplo. Los otros, en este momento, encabezado por jefe de bloque como Mario Ruiz, por ejemplo, están en la lucha por defender a este gobierno, por ejecutar los pactos sucios y defender más que todo a los grupos oligárquicos de este país, sin importar la tragedia que vive la gran mayoría de la población ecuatoriana, particularmente los pueblos y nacionalidades indígenas de este país. Entonces, ese es el tema que vive ahora, a pesar de que el Consejo Político, que es la máxima instancia en Pachacutic, donde resuelven que todos los asambleístas voten a favor de la censura y destitución del presidente, pero sin embargo, a la cabeza Mario Ruiz, unos pseudos asambleístas ahora, hacen todas las argucias, todos los argumentos baratos para decir: es que no hay prueba, es que Leonidas Issa no es Hacienda, la CONAIE no es Hacienda, nadie es el dueño de nosotros, somos independientes, etcétera. Entonces, no sería gratis, estarían vendido esta gente. Entonces, en ese marco viene el decreto ejecutivo número 730, con lo que, entre comillas, combaterían al crimen organizado, a las organizaciones delictivas. Aquí quiero dejar expresado mi preocupación y mi rechazo rotundo en la forma como quieren virar, digamos, apantallar con este decreto ejecutivo, donde supuestamente es para combatir al crimen organizado, pero según este decreto revisado es que nos va a combatir a las organizaciones populares, a los movimientos progresistas de izquierda, a los líderes populares, quienes están en la primera fila en la lucha, quienes estamos frontalmente denunciando a este gobierno corrupto. Entonces, en este marco, por ejemplo, ¿qué es lo que decían antes de la firma del decreto presidencial para declarar grupos terroristas que estarían amenazando contra la seguridad del Estado? Por ejemplo, la nota de prensa de 19 de abril 2023, publicado por Ecoavisa. ¿Qué es lo que dice? O sea, antes de la firma del decreto. Un extracto de esa parte, ¿qué es lo que dice? Abro comillas, dice, vea: Ecoavisa conoció que este es uno de los argumentos constitucionales presentados por el presidente de la República para declarar grupos delictivos como terroristas que están en la mira. Dice: tiguerones,
Los Lobos, Choneros, Chonequile, Lagartos, R7, Gangster y Fatales. O sea, ellos supuestamente venían trabajando para que esos grupos con nombres y apellidos sean declarados grupos terroristas. Ahora, en el decreto ejecutivo 730 que acaba de firmar este presidente podrido, lamentablemente, pero ¿qué es lo que dicen? Artículo 1, disponer a las Fuerzas Armadas defender la soberanía territorial, la soberanía e integridad territorial, ejecutar operaciones militares en todo el territorio nacional, enfrentar, dice, enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas. Entonces ahí, ¿qué es lo que están diciendo? O sea, primero no te declaran a quién, te dicen de manera general, pero para eso los grandes medios de comunicación han dado tribuna, ha dado tarima a cualquier porquería, a cualquier sinvergüenza que nos ha propinado semejante insultos. Por ejemplo, en estos días que ha dicho este señor Osvaldo Hurtado, que tiene rabo de paja, que el movimiento indígena está dirigido por terroristas, que el sector indígena tiene organizaciones paramilitares criminales. también. Nos han propinado semejante insulto. Sí, nos ha dicho que tendríamos paramilitares con la Guardia Indígena. Entonces, el presidente de la República pone voceros de esa calaña de voceros en los grandes medios de comunicación. A ellos escucha, por tanto, este decreto presidencial no va a resolver a los grupos criminales, nos va a atacar a las organizaciones populares, a los líderes populares, porque permítame, porque mire, en estos días mismos, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, este señor Fernando Villavicencio, que prácticamente ha convertido en el abogado del presidente, está diciendo que él va a enviar el informe que archive el juicio político. Entonces, en este escenario, las organizaciones sociales, estoy seguro que vamos a movilizar a la Asamblea Nacional, y en ese marco, ¿qué va a hacer el gobierno? A través de la fuerza pública, infiltrar a las movilizaciones, provocar enfrentamiento, y en ese momento van a decir que son grupos terroristas y seguramente tendrán toda la libertad para fusilar y habrá derramamiento de sangre. Allá está llevando. Por tanto, denunciar ante la opinión pública que este decreto presidencial número 730 es un decreto criminal, pero en contra de los sectores populares, en contra de todos quienes estamos en contra del gobierno, del narcogobierno del presidente Guillermo Lazo. Así que es que no te define contra quién, y eso es muy preocupante realmente lo que pasa en este país. Ángel, también dijo Osvaldo Hurtado, es Osvaldo, no es Osvaldo, algunos le dicen Osvaldo, ¿no? Es con V. Él dijo que los indígenas ahora tienen más plata que los blancos, que tienen un equipo de fútbol. Son expresiones de racismo, fascismo, un tipo que fue presidente de la República, expresarse así. O sea que los indígenas no tienen derecho a progresar en la vida. Por eso, lamentablemente, esta persona, este señor Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, que tiene un pasado oscuro para el país por el tema de la secretización de la deuda externa, entonces es una persona, una porquería que toma tribuna en los grandes medios de comunicación para propinar ese tipo de insultos. Además, no es que el sector indígena en este momento, por el buen gobierno a lo mejor de Guillermo Lazo, por el buen gobierno, entre comillas, de este señor Osvaldo Hurtado, a lo mejor la población indígena hayamos mejorado nuestra situación económica. Ellos son los responsables de la peor desgracia que hemos vivido, y ahorita mismo estamos en la peor tragedia nacional, particularmente los pueblos y nacionalidades indígenas. Ahora, es lo que se refiere en este caso al de Mushugruna. Por supuesto que el señor Humberto Chango, creo que se llama. A Luis Alfonso Chango habría superado, ojalá por su propio esfuerzo, no lo sé, yo desconozco su trayectoria, pero sí, en efecto, ya dice que es dueño hasta de equipo de fútbol, prácticamente esa cooperativa habría convertido como especie de banco, es decir, viene de un extracto social de los sectores humildes, pero prácticamente en este momento ya es un banquero. Posiblemente ha dicho que va a ser candidato a presidente y será respaldado por la ultraderecha de este país. Entonces, para mi opinión, con todo el debido respeto le estoy diciendo al señor Luis Alfonso Chango, para mí ya se ha convertido en un grupo oligárquico. Tío, él alguna vez nos dijo que los indígenas somos vagos incluso. Entonces, en ese escenario, por supuesto que él, con decir esto, posiblemente incluso
por otro lado, estaría promocionando ya la candidatura de Luis Alfonso Chango. Así que ese es el tema, pero más allá de eso, la forma como nos ha propinado semejante insulto este señor Osvaldo Hurtado y otros como Emilio Palacios, como este sirviente miserable de Fernando Villavicencio, que son voceros de la ultraderecha, lamentablemente son artífices materiales para los grupos oligárquicos, para los grupos económicos mafiosos de este país. Un elemento adicional con este decreto y con lo que van accionando en estos días. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Con este decreto, las Fuerzas Armadas, coordinado con la Policía Nacional, ejecutarán, ¿no es cierto?, el combate a los grupos criminales en este país. Pero ¿quién está liderando? ¿Quiénes estarían capacitando? El FBI, la CIA. Lamentablemente, digo, ahí incluso hemos perdido soberanía. Antes del gobierno de Correa, en efecto, se decía que la embajada norteamericana es quien calificaba, en quien decía, ok, quién tiene que ser el comandante general de la policía y de las Fuerzas Armadas. Lo mismo ocurría en Bolivia. Pero con Correa terminó eso, pero posterior, con la traición de Lenín Moreno, otra vez regresa, hemos perdido soberanía. Pero principalmente, ¿qué quiero decir con esto? El FBI, la CIA, o sea, ellos no están necesariamente, no tienen el objetivo de combatir al narcotráfico, al crimen organizado. Ellos están para combatir, por ejemplo, para derrocar, para asesinar a los gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda, para instaurar gobiernos fascistas, para sostener gobiernos fascistas neoliberales como Lazo, para saquear, para robar los más sagrados recursos que existen en cada uno de los países, por ejemplo, como petróleo, como oro, cobre, el resto de minería. Para eso es. Entonces, en ese marco, el FBI, la CIA, esas fuerzas criminales que son parte de la OTAN, ¿qué es lo que hacen? Asesinar, declarando cualquier cosa a los dirigentes populares, incluso sembrar droga en los vehículos dirigentes populares para tener en la cárcel. Eso dice la historia, así dice la historia. Entonces, no es necesario, para mí que no es necesario que esa gente vengan a dar instrucciones, pero lamentablemente está aquí para tomar control y para apoderarse de los recursos naturales. ¿Qué es lo que se debería hacer? El gobierno, ¿qué es lo que debe hacer? Procurar, en este caso, el fomento productivo para la población ecuatoriana, para emprendimientos, para generar trabajo. Debe dar trabajo a la población, asegurar la salud, la educación. Es decir, cuando des dignidad a la población ecuatoriana, por supuesto que miles de jóvenes ecuatorianos, ¿para qué van a estar ensuciando, digamos, en los grupos criminales? Aquí, por más decreto 730, por más que venga el FBI, por más que venga cualquiera, la movilización habrá. Levantamiento popular habrá a fin de echar abajo a la política neoliberal y a este gobierno. Por esto que llamamos a la Asamblea Nacional de que, por favor, tomen conciencia de dónde provienen y cuál es el horizonte político, que realmente en este momento son aves de paso, sí, pero hagan bien. El mejor para el país es que la Asamblea Nacional, en base a sus atribuciones constitucionales y legales, procedan con la destitución del presidente Guillermo Lazo y posteriormente posiblemente haya un gobierno de coalición nacional con distintas organizaciones políticas que pueda por lo menos paliar algo, por lo menos para que termine el periodo, que el próximo periodo de gobierno tiene que ser un gobierno que recuperemos la patria con un hombre o una mujer que esté convencido en un horizonte político articulado con la gran mayoría de la población ecuatoriana que claman y pedimos, por ejemplo, el retorno de Rafael Correa Delgado. Así es que esta es la tendencia y la Revolución Ciudadana somos la primera fuerza política electoral en este país. Estamos en todas las condiciones necesarias para ganar el próximo presidente de la República. Así que invitarles a agruparnos en ese camino. ¿Por qué temen a la muerte cruzada algunos movimientos y partidos políticos, Ángel? Mire, la muerte cruzada es uno de los mecanismos o facultades constitucionales que tiene el presidente de la República. Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, en varias ocasiones ha venido amenazando con la muerte cruzada, pero no se ha atrevido. Yo digo, realmente, si es que se firma la muerte cruzada, es parte del objetivo común. Si estamos planteando la gran mayoría de la población ecuatoriana, tenemos el sueño de que el presidente esté fuera del poder, sí, fuera de la presidencia de la República, mediante la renuncia, puede ser por la destitución desde la Asamblea o la muerte cruzada. El objetivo es que se debe cumplir. Entonces, en ese marco, si el presidente se atreve a firmar la muerte cruzada, yo digo bienvenido sea, pero hágalo ya. Yo, en calidad de un ciudadano, como un machi, como un dirigente indígena, le reto al presidente, firme la muerte cruzada. Si en el escenario que firmara
La muerte cruzada, un analista político de ultraderecha de este país que publicó en el diario El Comercio, en el diario El Universo, dice que es que el presidente de la República firmar la muerte cruzada, dice que se cogería desarmado por completo a todos los partidos políticos, excepto al correísmo. En ese escenario, por supuesto, que nosotros tenemos todas las condiciones de ganar la presidencia de la República y la mayoría de la Asamblea, y en ese marco poner nuevamente en el sendero del bien común para el país. Correcto. La semana pasada, un diario mexicano publicó que en 6 meses han salido 23.000 ecuatorianos por la frontera y han llegado a los Estados Unidos. 23.000 en 6 meses. Los que han ido de manera irregular. Pero hay mucha gente que se va a Estados Unidos, que tiene su visa de turista y se queda. Eso significa que en 6 meses podrían haber salido cerca de 30.000 ecuatorianos. Pero esos ecuatorianos no es que se van a hacer turismo a los Estados Unidos. No es que se van de vacaciones. Esa gente está saliendo de la desesperación por la falta de seguridad, falta de empleo, oportunidad, tantas cosas que aunque arriesgan sus vidas, van haciendo préstamos a los chulqueros, tratando de buscar días mejores. Pero cuando el presidente de la República da un mensaje a los ecuatorianos, dice que ha sacado 1.100.000 ecuatorianos de la pobreza, dice que ha dado más de 500.000 puestos de trabajo, pero después se contradice que hay más de 130.000 personas nuevas afiliadas al Seguro Social. O sea, si ha entregado 500.000, hay solo 130.000 afiliados al Seguro Social. Que ha construido casas. Él prometió entregar 200.000 viviendas. Creo que no llega ni a 20.000. Allí está incumpliendo el plan de gobierno y que debió plantearse la revocatoria, debieron aprobar la revocatoria del mandato. Entonces, hay un gobierno que nos miente todos los días, nos está engañando, siempre nos dice que el país está bien, que simplemente están atentando contra la democracia, todo lo que está dándose con el juicio político. Mire, es muy lamentable lo que voy a decir. Mire, yo soy de una comunidad Cutuibichico, de una comunidad indígena, acá en Pujirí, provincia de Cotopaxi. Jamás alguien había ido a los Estados Unidos. Ahora, en estos días, creo que ya pasa de 100 personas. Sí, hasta estos días. Mi hermana ya está 1 año allá. Con toda su familia se fue. Mi hermano hace 3 semanas se fue. Con toda su familia. Yo estoy a punto de irme, porque ya no hay de qué subsistir. Ya no hay de qué sobrevivir. Esa es la pura verdad. Y así hay miles de personas, particularmente de la Sierra Central, que se ha salido, pero con toda su familia. Por ejemplo, en algunos barrios, que los fines de semana se jugaba vóley, indoor, fútbol. Ahora ni siquiera ya no hay con quién jugar. Las reuniones en las comunidades ya se está dando muy poca gente y solamente prácticamente personas adultos mayores. La juventud se ha salido. Esa es la verdad. Y en ese marco, por ejemplo, ¿cuántos hermanos y hermanas migrantes ecuatorianos en distintas partes del mundo, quienes me escriben conmigo? El día de hoy, a la primera hora, como a 6 de la mañana, me mandaba un audio diciendo: Ángel, Dios mío, sigan en la lucha. Para nosotros, salir del Ecuador, por lo menos algo de bendición hemos tenido, por lo menos ganamos algo y estamos seguros. Entonces, en el Ecuador, mucha gente se van, es porque no tienen trabajo, ya no hay de qué sobrevivir. Y otro es el tema de tanto nivel de inseguridad. Ese es el gobierno que tenemos lamentablemente. Yo, como Ángel Tipantuña, como un elector, el 25 de mayo del año anterior, recogiendo todas las pruebas, en este caso, el plan de gobierno certificado por el Consejo Nacional Electoral, con las pruebas contundentes, indicando que no había cumplido este gobierno su plan de gobierno en el primer año de gestión. Presentamos la revocatoria del mandato ante el Consejo Nacional Electoral, repito, con todas las pruebas. Pero para el Consejo Electoral, para el Tribunal Contencioso Electoral, estuvimos en un país de maravillas. No nos dieron paso. Pruebas hay suficiente. No nos dieron paso a la revocatoria del mandato. Eso es la realidad que vive este país. Entonces, si es que la Asamblea Nacional en este momento no procede con la destitución del narcogobierno del presidente Guillermo Lasso, ¿cuál va a ser la consecuencia? Las consecuencias será mayor profundidad de lo que hasta ahora vive el Ecuador. Por ejemplo, en temas de asesinato, el ministro Zapata publicó diciendo que en primer trimestre había habido más de 1.563 asesinatos, que significaba 17 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Si es que no se toma control, decía él mismo que este año terminaremos con más de 6.300 asesinatos, que significaría 34 asesinatos por cada 100.000 habitantes, solamente en tema de niveles de inseguridad. Así es que, repito, si es que no se destituye al narcogobierno del presidente Guillermo Lasso,
la desgracia del país que vive será 2 o 3 veces más peor. Se nos quedó la señal, algo ocurrió. Me avisa para, si es que restablecemos el contacto en unos segundos para por lo menos tener la despedida de Ángel Tipantuña, Jorge.